Buen día, mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y esto es La Opinión Hoy. Las ganas de alcanzar el sueño americano para los mexicanos es una constante y en su búsqueda se viven con frecuencia diferentes tipos de engaños. Algunos de los más populares son los que han vivido los profesionistas en México que al ir a Estados Unidos a trabajar supuestamente contratados para realizar algunas acciones relacionadas con su carrera, se encuentran con empleos de limpia o algo más que no acordaron con sus empleadores. Entre las profesiones que solicitan los estafadores se encuentran abogados, dentistas, arquitectos, especialistas en computación, médicos, diseñadores, bibliotecarios, contadores, entre otros, para al llegar al lugar del empleo realizar trabajos de limpia de baños, casas, hacer ensamblaje de fundidoras, entre otras cosas. Sobre esto nos hablará Araceli Martínez, periodista de La Opinión. Araceli, muy buen día. Cuéntanos qué tan frecuentes son este tipo de estafas entre los hispanos o solo sucede con los mexicanos. Este problema de abusos y estafas no es exclusivo de los inmigrantes que vienen a trabajar aquí, ya sea en el campo o como profesionales. Esta es una nueva tendencia que estamos viendo en los últimos años, que quizá con la pandemia se intensificó más, y es la estafa del empleo, ¿no? Que te ofrezcan un empleo y que en realidad sea una estafa. La única diferencia es que si tú ya vives en Estados Unidos, si eres residente, si eres ciudadano de este país, pues estás más protegido, hablas el idioma, conoces el sistema. En cambio, cuando vienes de fuera, de México o de cualquier otro país, de China, a trabajar a Estados Unidos con una visa, pues estás más expuesto a sufrir fraudes y abusos, explotación, hasta trata de blancas, simplemente porque dependes laboralmente de la persona que te dio la visa, porque no conoces el idioma, no conoces el sistema, solo puedes trabajar para ese patrón que te dio la visa. Entonces, si tú protestas, si tú renuncias, pues te quedas ahora sí, a lo mejor hasta sin dinero para poder regresarte a tu país. Entonces, las estafas del empleo aplican para todos, pero el inmigrante, por no tener un estatus, aunque viene a trabajar legalmente, pero al no conocer cómo funciona el sistema y tener una relación de dependencia con el empleador, es mucho más complicado. Sabemos que esto se ha dado debido a la escasez de trabajadores de diferentes sectores. Aún con este tipo de trampas, ¿se ha logrado cubrir dicha escasez en los Estados Unidos? Sigue la escasez laboral, sigue porque pues mucha gente, lo que pasó es que vio la pandemia como una oportunidad, ya sea para quedarse en su casa o para cambiar de empleo, porque empezó a haber más oportunidades, y entonces muchos se han ido a otros campos laborales donde puedan ganar más. Algunos dueños, por ejemplo, de restaurantes donde más se ha ocupado mano de obra, han aumentado los salarios para tener a la gente, pero también, por otro lado, estamos ante un proceso de inflación muy fuerte que hace que todo esté muy caro en Estados Unidos y que no alcancen los salarios. Yo creo que hay mucha necesidad de trabajo. Quizás si continúa la inflación puede haber una contracción de los empleos, pero por lo pronto sí hay esa demanda, quizá un poco menos al principio de la pandemia, pero todavía existe esa demanda. Pero recuerda que históricamente Estados Unidos siempre ha necesitado de la mano de obra del extranjero, ¿no? Y ha habido oleadas de diferentes partes del mundo que vienen a trabajar a Estados Unidos. Y, por ejemplo, en el campo siempre se ha necesitado el trabajo del migrante, porque nadie quiere, los estadounidenses también históricamente ya no quieren trabajar en el campo porque es un trabajo muy pesado. Entonces, por decirlo así, el 80% de los trabajadores de la agricultura en California, que es una de las agriculturas más fuertes de Estados Unidos, el 80% son trabajadores migrantes y la gran mayoría de ellos indocumentados. Y ahí también tienen un programa de trabajadores huéspedes temporal que traen a gente a trabajar. Igual ha habido muchos abusos muy similares a los de los profesionistas. Así que el abuso, la explotación laboral, incluso hasta las violaciones, la trata de blancas, ha sido algo que es parte
de la historia laboral de Estados Unidos con el trabajo migrante. Y sí se necesita todavía bastante mano de obra. ¿Ha habido alguna demanda legal para los contratantes de estos servicios? Mira, sí ha habido, a lo largo de los años, ha habido demandas, algunas se han podido ganar, la mayoría, pero por ejemplo, mira, recientemente hubo un reporte que salió en mayo que se llama este reporte Operación Blooming Onion, como una operación pues de la cebolla en español. Es una investigación federal con 24 acusados, 100 trabajadores liberados y miles de sospechas sobre el paradero de al menos 71,000 beneficiarios de visas temporales H2 reclutados por la organización Patricio durante los últimos 5 años. Son trabajadores de México, Guatemala y Honduras que fueron obligados a trabajar en granjas de cebolla a punta de pistola. Una mujer denunció que fue violada decenas de veces y al menos 2 personas murieron en Estados Unidos por condiciones laborales precarias. En estas granjas se denunció hasta noviembre del 2021 explotación laboral, esclavitud moderna, trabajo forzado, algo que era un secreto a voces, pero que por fortuna hubo una investigación federal que se dio a conocer el 22 de noviembre del año pasado. Y esto ocurrió en los estados agrícolas de Georgia, Florida y Texas. Es una acusación de 53 páginas que detalla los testimonios de decenas de víctimas recopiladas por varias agencias federales, lo que marcó un precedente histórico en la sanción de este tipo de delitos con víctimas hispanas. Así que de tiempo en tiempo, recurrentemente vemos este tipo de investigaciones, hay castigos, pero desafortunadamente, como los trabajadores están en un estado muy vulnerable y estos programas de visas temporales no tienen las protecciones suficientes, el gobierno pues está buscando cómo subsanar la escasez de mano de obra en el país, pero también pues se enfrenta a cómo proteger a esos trabajadores que vienen con visas temporales, ya sean trabajadores agrícolas, ya sean trabajadores en las fábricas de pescado, en empacadoras de carne o simplemente como profesionistas en las armadoras de autos, ¿no? Hay varios sindicatos y activistas que están pidiendo una reforma del programa de visas, así como una legislación para proteger a los trabajadores del crimen organizado transnacional, ¿no? Así que hay avances, pero queda mucho por hacer. Lo mejor es que si van a venir aquí a trabajar, es que pedir referencias a otra gente otros compañeros que ya hayan trabajado para ver si quienes los va a traer, primero si es una empresa real y segunda para ver que pues que tenga un prestigio de ser un buen empleador, ¿no? Porque pues si hay denuncias, si hay castigos, si hay acusaciones, pero siguen pasando los abusos lamentablemente. Muchísimas gracias a Araceli Martínez, periodista de La Opinión, por sus comentarios. Gracias a ti, un abrazo. Esperamos que esto se dé a conocer a nivel global para que a quienes buscan oportunidades en sus campos de trabajo no caigan más en este tipo de trampas laborales, que muchos terminan tomando por la necesidad de cubrir el viaje, gastos de vida y sobre todo haber planeado dejar su vida establecida atrás. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcasts. El portero Guillermo Ochoa tuvo su aparición número 130 en un partido dentro del combinado nacional, dejando así en el pasado a uno de los grandes arqueros de México, Jorge Campos, y sus 129 apariciones. Entre los logros obtenidos dentro de su carrera a nivel profesional, desde su llegada a la selección en 2005, podemos ver cómo Ochoa ha podido llegar a octavos de final en los mundiales de 2006, 2010, 2014 y 2018. Aunado a esto, el mismo portero también ha podido levantar diferentes trofeos con el cuadro azteca, siendo así 4 títulos de Copa de Oro en 2009, 2011 y 2019. Ahora se espera que en el Mundial de Qatar 2022 siga defendiendo la camiseta de su país. Sobre esto nos hablará un poco más el experto en deportes, Carlos Millet. Carlos, ¿está en un buen momento Guillermo Ochoa para seguir defendiendo a México en el Mundial de Qatar 2022? Hola Diana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte una vez más.
Y sí, pues Guillermo Ochoa está listo para enfrentar su 5ª Copa del Mundo. Es definitivamente una de las figuras más representativas de la selección mexicana. Llega en buen momento. Su club, el América, está en un muy buen momento. Él lo refleja. Y por supuesto que estamos hablando de uno de los pilares del equipo del Tata Martino y el jugador quizás más regular de los últimos 15 años en la selección de México. Guillermo Ochoa ama jugar la Copa del Mundo. Sus mejores partidos los ha tenido en la Copa del Mundo. Así que sí, los 3 palos están bien resguardados por Guillermo Ochoa, sin duda, para este Mundial. Con más experiencia, pero también con más años en su espalda, ¿qué se espera de Guillermo Ochoa en este Qatar 2022? ¿Qué podemos esperar de Ochoa en esta Copa del Mundo? Mira, es muy buena pregunta, Diana, porque podemos esperar, sin la menor duda, grandes partidos de Ochoa, porque es un jugador que sabe jugar estos torneos, que ama jugar estos torneos y desde luego lo va a hacer muy, pero muy, muy bien. ¿Qué debemos esperar de él? Un liderazgo absoluto dentro y fuera de la cancha de este equipo, ¿no? Es claro que México va a enfrentar un reto muy complicado en Qatar. Es claro que el grupo está un poquito, pues, digamos, raro, ¿no? Se percibe raro, por lo menos en la cancha, y necesitamos que Ochoa sea ese pegamento que una al equipo y que lo convierte en esa unidad que ha sido y que ha dado buenos resultados. Muchas gracias a Carlos Millet por hablarnos más sobre esto. Gracias a ti, Diana. Un gusto saludarte. Y no queda más que esperar del desempeño del arquero en este Mundial. La Embajada de Estados Unidos en Moscú emitió una alerta de seguridad para pedir a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Rusia abandonar de inmediato ese país y no viajar a él ante la creciente tensión en relaciones entre ambas naciones por la crisis en Ucrania. Se advirtió a los estadounidenses que residen en Rusia que tienen en contra varios factores, como que no está garantizada la libertad de expresión, por lo que se pide evitar sacar fotografías y realizar protestas políticas y sociales. Ante esto, se incitó a los ciudadanos que siempre lleven su identificación, incluido el pasaporte estadounidense y con una visa rusa vigente. Además, pusieron a disposición las líneas de emergencia de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, así como el correo electrónico moscowwax@state.gov. Para muchos fans de Hugh Jackman, por fin terminó la espera y podrán verlo de nuevo en la pantalla grande con uno de sus más icónicos personajes, Wolverine. Desde el 2016 no había representado a este superhéroe y será en la cinta de Deadpool 3 donde volverá a hacerlo. Todo esto fue dado a conocer a través de un video de Ryan Reynolds, protagonista de Deadpool, en donde se le ve preguntándole si quería interpretar de nuevo a este personaje, a lo que el último contestó que sí. Después de esto salió a la luz el logo de Deadpool con las garras de Wolverine arañándolo, pero no será hasta el 6 de septiembre del 2024 donde veremos juntos por fin a esta dupla. Gracias por su atención. Si este podcast es de su agrado, le invito a que se suscriba a la plataforma que usted prefiera. Puede ser Spotify, Apple, Google, entre otras. Por ahora llegamos hasta aquí, pero mañana estaremos de vuelta en otra emisión de La Opinión Hoy. Pásela excelente. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.